Amén, hermanos. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a establecer un tema central y principal. Es el tema de su predicación, es el tema de su ministerio, es el tema en el cual hablan los 4 evangelios. Y Él vino a hablarnos acerca del reino de Dios. Amén. Del reino de Dios. Podemos hablar muchas cosas. Yo durante muchos domingos le puedo hablar con respecto a cartas del apóstol Pablo, a lo que dice el Antiguo Testamento, a lo que hicieron los patriarcas, cómo Dios se movió a través de sus vidas, de los prodigios y milagros que Dios obró a favor de su pueblo. Pero cuando Jesús vino a este mundo, vino con un propósito principal y era para establecer el reino de Dios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 3, del verso 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías ya había profetizado acerca de Juan, de que era el que iba a clamar en el desierto para preparar el camino. Pero estaba anunciando de que el reino de Dios venía a este mundo para mostrarse con gloria y con poder. No como el mundo lo anhelaba, lo soñaba. Cuando ellos hablan de reino, hablan de un territorio, hablan de un gobierno, hablan de una monarquía, de alguien que establece leyes, principios, de acuerdo a su voluntad. Pero sabemos que la voluntad del hombre no es la voluntad de Dios y está plagada de errores, de equivocaciones, pero la voluntad de Dios es perfecta y es perfecta para nuestras vidas, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y sabe lo que es bueno para nosotros. Porque tenemos un Padre bueno que cuida de su pueblo en todo momento, en todo tiempo. Hemos visto a lo largo de los años, la Biblia nos narra esas historias, cómo Dios cuidó a su pueblo. Y el mal que sobrevino a su pueblo fue a causa de haber dejado a Dios, haber alejado a Dios de su caminar. Y eso no puede ocurrir con nosotros. Yo puedo tener muchos planes, pero el que ocupa, el protagonista principal de todos mis planes es Dios. Y sin Dios yo no puedo planificar nada. Puedo tener muchas ideas, puedo tener muchos sueños, pero el protagonista principal de mis sueños siempre, necesariamente, tiene que ser Dios. Porque muchos desviamos nuestra mirada y a veces no nos va bien y planeamos y decimos cuándo va a pasar, cuándo va a ocurrir y nunca ocurre o siempre nos va mal. ¿Saben por qué? Porque no has puesto a Dios en el primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, estás destinado siempre a alcanzar la victoria. Y eso es entender de lo que Juan hablaba. Juan decía y pregonaba de esta manera: arrepentíos. Dígale a su hermano que está al lado suyo: arrepiéntete. Así. Con amor, dígale: arrepiéntete. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Alguien tiene algo de qué arrepentirse? Sí, me arrepentí porque hoy día levanté la voz. Sí, arrepentí porque de mala gana. Sí, porque no quise, porque me levanté tarde. Me arrepiento de eso. Porque mire, cuando nosotros vemos a través de la televisión el Reino Unido, Kingdom, ¿cómo es el Reino Británico en Inglaterra? ¿Ven todos los preparativos cuando iba a salir la reina? ¿Ven? ¿Qué hacían? Extendían una alfombra roja, sacaban los carruajes, todos los soldados se ponían sus mejores galas, los mejores uniformes, todo brillando. Incluso el pueblo, era un día de fiesta, todo el pueblo sale y se pone sus mejores ropas porque se preparan. ¿Para qué? Para ver a la reina. Imagínense. Y es un reino humano, un reino de este mundo. Ahora, ¿cuánto de nosotros,
Cuando llega el día domingo nos proponemos, nos disponemos a prepararnos y darle lo mejor al Rey. O dice, ay, domingo, bla, me lavo la cara así, ay, este buzo me queda bien y me voy con buzo. Oye, me traje las sandalias, nada, no importa, igual me voy con sandalias. Ay, hermano, la preparación, ¿de dónde parte? No es la ropa que te vas a poner, sino que la preparación viene ¿de dónde? Del corazón. Y nosotros tenemos corazones enamorados por el Señor. Cuando andaba de enamorado con mi esposa, wow, mis zapatos brillando. Y hasta tenía que estar a la altura de ella, ¿no? Tenía que estar a su altura. Y si ella de casualidad me pisaba el zapato, yo inmediatamente, no te preocupes, inmediatamente a sacarle brillo, porque quería estar bien. Ahora, ¿cuánto nos preparamos para ir al encuentro del Señor, para venir a estar juntos como pueblo suyo? Eso habla de una preparación interna del corazón. Lo que se ve externamente es lo que tú ya preparas en tu corazón. Y si no preparas tu corazón, no puedes estar preparado para darle lo mejor a Él. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Un cambio, una transformación de lo que es el reino de Dios. Por eso decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén, iglesia. Yo puedo haber entendido muchas cosas y acomodar la palabra a mi manera. No, a Dios lo que le interesa es mi corazón. Y no importa, voy como puedo. No, hermano, no te equivoques. Dígale que está a su lado, no te equivoques. Así vas a comenzar a desempolvar lo mejor que tienes en tu casa para traerlo delante del Señor. Amén, iglesia. Aquí delante de los hermanos, el Señor está en todo lado. Pero qué importante es prepararnos de corazón. Y esto es lo que ocurre. El mundo estaba esperando, el pueblo de Dios estaba esperando un reino terrenal, un reino territorial. Quería que viniera el Salvador con espada, caballo, a liberarlos de la opresión. Pero la libertad que traía el Señor era una libertad de la cual ellos iban a gozar eternamente. Las primeras palabras públicas del Señor en su ministerio están descritas en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. El Señor ya había sido bautizado, Juan había sido encarcelado. Y dice la Escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay estas dos condiciones. Dice que la principal llave del reino, ¿cuál es? Es la fe. Es la fe. Es la fe que nos lleva a creer en ese Dios todopoderoso. Es la fe que nos lleva a creer que hay un camino solamente para llegar al Padre. Y su nombre es Jesucristo. Pero había una condición que tener primeramente, es arrepentirse. Hermano, el reino de los cielos lo recibimos por gracia. Sabemos que para entrar de una nación a otra nos piden pasaporte, en algunas te exigen una visa, tener condiciones, requisitos, reunir que eres un ciudadano aprobado para poder visitar una nación. El hecho que nosotros nos traslademos al reino de Dios solamente requiere una condición, es estar arrepentido de esa vida pecaminosa que en otro tiempo anduvimos. Es darse cuenta que Dios nos transforma y nos da ahora vestiduras blancas, dignas, para ser llamados hijos de Dios. Esa es la única petición, es la única condición que Dios nos pone. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. No había nada que pudiéramos hacer nosotros para merecerlo. No había nada que nos pudiera dar esa ciudadanía. Jesús lo hizo todo por amor a nosotros. En Marcos capítulo 4, verso 17 también lo dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
el Señor vino a este mundo. En el plan que Él tenía era recuperarnos a cada uno de nosotros. Hoy gozamos el tiempo de Dios para nuestras vidas. Escúchelo bien, este es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Es el tiempo en el cual tenemos que vivir plenamente arrepentidos, dejando ciertamente lo que queda atrás y mirando hacia adelante, como lo decía el apóstol Pablo, no pretendiendo permanecer en aquellas cosas que de nada nos eran de provecho y anhelando, echando mano y extendiéndonos hacia el galardón que tenemos por promesa. Somos ciudadanos, somos coherederos de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y no podemos perder de vista esas promesas para seguir adelante. En el mundo, dice la Escritura, tendremos aflicción. Vamos a ser tentados, pero va a ser probada nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser genuina. No hagamos las cosas porque nos la dicen, sino que hagamos las cosas porque creemos que así deben de ser, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Porque el llamado es para ser nosotros sal y ser luz aquí en la tierra. Pero ¿cómo podemos ser sal y luz si no conocemos la palabra de Dios? Es a través de ella que conocemos su voluntad. Y muchos desconocían. Les había sido predicado la palabra, conocían los mandamientos establecidos por Dios, lo que le fue ordenado a Moisés, pero muchos se volvieron religiosos de las Escrituras, haciendo demandas que ellos mismos no eran capaces de cumplir. Hermanos, el ser santo implica una vida consagrada a Dios. No podemos ser de aquellos cristianos que andan por ahí diciendo, soy cristiano, pero no hay un cambio en tu vida, un cambio trascendental que marque un antes y un después, un cambio de pensamiento que no se conforme a la corriente de este mundo, sino que vamos en contra de ella. Ir en contra de la corriente no va a ser fácil, va a demandar esfuerzo, va a demandar integridad, va a demandar conocimiento de la palabra, porque no vamos a presentar defensa por lo que conocemos nosotros como hombres naturales, sino por la revelación que nos va a dar el Espíritu de Dios al recordarnos su palabra en el momento preciso. Y eso es lo que tiene que acontecer en nosotros. Y el pueblo de Israel había conocido esos mandamientos que les eran exigidos, y el templo estaba lleno de mercaderes que vendían animales, incluso animales con defecto para ser sacrificados para el perdón de pecados. Y Dios ya estaba cansado de eso. Y yo creo que nosotros actuamos de esa manera cuando desconocemos lo que a Dios le agrada o pretendemos desconocer. Y seguimos actuando de la misma manera y pretendiendo que el sacrificio de Jesús fue en vano, apelando a que no, Dios me va a entender, Dios me va a comprender, ya después viene el tiempo de Dios. No, no menosprecies el sacrificio del Señor. No menosprecies que el reino de los cielos ya vino, se ha acercado a este mundo. No menospreciemos. Y por la misericordia de Dios, el Señor, tal vez en una de las exposiciones más memorables, más poderosas de las Escrituras, les revelaba cómo iba a ser el reino de Dios. Y dice en Mateo capítulo 5, a partir del verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es el reino de Dios. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Pero si es que te conduces de la manera que Él lo estableció, si eres un pacificador, si eres alguien que dejó el pecado, si es alguien que está esperando verdaderamente la justicia divina y no la propia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y condenar cuando el juicio es de Dios? Nosotros hemos sido llamados a iniciar ese camino en el reino de Dios a través de la obediencia a su palabra. El ministerio de Jesús fue marcado por la obediencia a la voluntad del Padre. Por eso Él lo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino de la del que me envió. Amén, iglesia. Nuestra vida tiene que estar marcada por una vida de obediencia y obediencia a la voluntad de Dios. Eso es un reino. Cuando decimos venga tu reino, quiere decir que yo ya no reino en mi vida. Ya dejé de reinar. Ya no soy yo quien dirige. Ahora es Él quien me dirige a mí. Eso es el reino de Dios. Por eso cuando Él da la enseñanza de la oración en Mateo capítulo 6, verso 7, si me acompañan ahí, dice el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¡Ey! Ya deja de hablar tanto y comienza a vivir esa vida que Dios ha planeado para ti. El Señor está atento a tu voz. El Señor está atento a nuestro clamor. Pero no seas como aquellos que están acostumbrados a decir y hablar y a pedir, pero no a cumplir, a obedecer y a serle fieles a Dios. Dice la Escritura: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya sabe de que tú tienes necesidad, hermano. Dígaselo al que está a su lado. Dios sabe de que tienes necesidad. Sí, yo sé que Dios sabe que necesito un despertador para llegar a la iglesia temprano. Y a algunos les he dicho, y te voy a regalar un despertador. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, cuando te acerques en oración a Él, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Amén, dígaselo al que está a su lado. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Gracias. Y a veces no lo entendemos. Es que hay una lucha entre lo que queremos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Si fuera por nosotros, ¿dónde estuviéramos? Pero la voluntad de Dios es que estemos aquí, en este mismo momento, escuchando su voz. Y que nosotros de verdad aprendamos a confiar en Él. Entonces el Señor le dice: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Acérquense a Él y díganle: venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿cómo es en el cielo? Ángeles, arcángeles y querubines cantan la gloria de su majestad, es su nombre. Y aquí en la tierra también tiene que ocurrir lo mismo. Que toda la creación alabe a Jehová. Que toda la creación glorifique la hechura de sus manos. Que los hijos de Dios adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra vida sea una muestra de nuestra adoración a Dios. Que seamos sacrificio vivo para Él, olor fragante a su presencia. Eso es lo que tenemos que ser, que procurar hacer de nuestra vida para Él. No podemos desear el reino de Dios sin antes estar dispuestos a someternos a su voluntad. Usted no lo puede decir, venga tu reino, si yo sigo siendo un rebelde sin causa, un llanero solitario. Ya no más, ya no más, ya no más de eso. Amén. Es más, dice que la Escritura que Él echó fuera demonios como una señal externa de que el reino de los cielos se había acercado. Los fariseos, los religiosos decían, ¿cómo echa fuera demonios si no es por Beelzebú? Y el Señor conocía lo que había en sus corazones. Dios mismo sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces estamos echándole la culpa a Satanás. Y Satanás dice, no, ese es de los míos, ya ni te cuenta. ¿Por qué? Porque andas pensando como él. Tienes el mismo pensamiento. Dice, venga a tu reino, pero tú sigues reinando, haciendo lo que se te da la gana. Jesús conocía el pensamiento de los fariseos y les dijo en Mateo 12, 24, porque él había echado fuera, había liberado a un joven que estaba endemoniado. Dice que estaba sobre él un espíritu ciego y mudo. Ciego y mudo, ese era este espíritu que estaba sobre él. Y el Señor lo liberó de ese espíritu ciego y mudo y pudo ver y pudo hablar. Hermano, una señal de que el reino de los cielos ha venido a nosotros es que ahora vemos claramente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y ahora podemos hablar de ese reino. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a predicar del reino de Dios. Amén. De las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y en Mateo 12, 24, Dios conociendo, el Señor conociendo sus pensamientos, dice la Escritura acá, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Todos esos demonios que estaban en nosotros fueron echados en el nombre de Jesús. Ahora Él es el que vive en nuestra vida. Ya no permanecemos ni hemos sido llamados para permanecer en cautiverio, sino que hemos sido liberados en el nombre de Jesús. Amén. Él nos llamó a libertad y en esa libertad tenemos que permanecer. No que sea ocasión para caer en el libertinaje y actuar como querramos. Ya no más. Yo anhelo el reino, yo quiero vivir en santidad para Él. Y tengo que decirle cuando cometo errores, Señor, perdóname, te necesito. No solamente se trata de una canción, sino se trata de la actitud, de tener la voluntad comprometida en hacerlo. Es un corazón circuncidado, consagrado para Él, sabiendo hacer lo bueno y dejar de hacerlo te es contado por pecado. Hermano, bienaventurados. Él quiere bendecirte, Él quiere que te vaya bien, pero tú tienes que anhelar su reino. Y el reino de Dios en su concepción interna trasciende a los templos, a las ciudades, a los palacios y quiere introducirse en lo más profundo de tu corazón para que se establezca y te des cuenta quién es el verdadero rey de tu vida. Y tiene un nombre y su nombre es Jesucristo.
Esto es el sentido interior del reino de los cielos, de lo que tenemos que buscar. Cuando te vas a acostar, ¿quién está en tus pensamientos? Cuando te levantas, ¿qué inundan tus pensamientos? A lo largo del día, ¿en qué andas pensando? ¿Cuántos pensamos en Dios? ¿Cuántos pensamos en hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos pensando en glorificar el nombre de Dios en lo que hagamos? ¿Cuántos nos hemos convertido en esos hombres y mujeres de buena voluntad? ¿Cuántos anhelamos seguir viviendo así como crecía Jesús cuando era niño, en gracia para con Dios y para con los hombres? ¿Cuántos anhelamos eso? Eso tiene que ser la mayor motivación que tengamos cada día. Eso es concebir el reino de Dios para nuestra vida. El reino nos ha sido dado como un regalo. Usted para adquirir un pasaporte tiene que ir y hacer cola. Mis hermanos de Venezuela están ahí, van a migraciones y tramitan el PTP y el carnet de extranjería y todo eso, ¿no? El reino de los cielos te ha sido dado como un obsequio. Solamente tienes que tener una condición: arrepentirte, cambiar. Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está ahí arriba en los cielos. Y hay una promesa, hay un galardón si permanecemos. Amén, iglesia. Dígale que está a su lado: tenemos la misma nacionalidad. Tenemos la misma bandera. Nada de que yo nací en una ribera de la Garza y de la Rosa. No, no. Yo soy peruano porque el mundo nada de esas cosas, ¿no? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. No, qué orgulloso, ve fuera de acá. Los orgullosos no entran en el reino de los cielos. El reino de Dios es un regalo y debe estar presente en el corazón de sus miembros, porque no es por mérito, sino que a Dios le plació. Y eso es una indicación de que Dios es fiel al pacto. Dios es fiel. Y nosotros tenemos que ser fieles también a Él. Amén. Tenemos que ser fieles a Dios. Y esto es necesario tenerlo presente. Cuando oremos, cuando nos acerquemos a Él, la Escritura dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. ¡Ey, acércate! El Señor no quiere que te alejes, Él quiere que te acerques. ¿Cuántos fallamos? ¿Cuántos nos equivocamos? ¿Tenemos necesidad de Dios? Sí, la tengo. Yo no vengo a la iglesia pretendiendo estar bien. Yo vengo a la iglesia porque tengo necesidad de Dios. Es como querer ir al hospital y el médico te pregunta: ¿cómo estás? Bien, doctor. Entonces, ¿por qué has venido? Y si tú vienes acá y digo: ¿cómo estás? Bien. No, yo tengo necesidad de Dios. Porque aún soy falible. Porque aún me equivoco. Porque aún cometo errores. Porque aún tengo luchas en mis pensamientos, en mi corazón. Soy humano, soy terrenal. Pero también soy espiritual. Y ya no vivo en la carne, sino que ahora vivo en el espíritu. Y viviendo en el espíritu tengo que negarme a las cosas de la carne. Por eso vengo con el médico de médicos, con el único que tiene el poder de transformar mi vida. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día. La iglesia no está llena de gente perfecta. La iglesia está llena de gente imperfecta que reconoce su necesidad de Dios, la necesidad del Rey. Y eso implica que debemos desear que Dios gobierne nuestras vidas. Cierre sus ojos un instante, hermano, no se me vaya a dormir. Cierre sus ojos un instante y diga: venga tu reino, Señor. Sé tú el Rey de mi vida. Ahora sí, abra sus ojos, ya no se me duerma. Aquí está la palabra clave y es el pronombre. Venga tu reino. Es tuyo.
Eso implica que, Señor, en verdad de corazón quiero que en mi vida seas tú quien tome el control. Seas tú quien me dirija, me cambie. Y todo aquel que invoca el reino de Dios tiene que tener la actitud correcta, someterse en obediencia a Él. Muchas veces nos hemos rebelado contra Dios, negando la eficacia de la palabra. Muchas veces no hemos buscado el consejo porque sabíamos que era lo que nos iban a decir: no te conviene eso, no hagas esto, no vayas a tal lugar. Pero probamos, vamos a ver qué tal nos. De repente me sale. Y cada vez te vas alejando más y te vas alejando más. Y viene el desánimo y viene la aflicción y caes en depresión. Y cuando ya estás a punto de ahogarte, comienzas: te necesito. Y comienzas ahí a pedirle a Dios que tienes necesidad de Él. Pero eso no es la condición en la cual Dios quiere que tú vivas. Él quiere tenerte a su lado. Yo creo que todo padre aquí presente sabe que el mejor lugar de un hijo es cuando está al abrigo de él, en su regazo, cuando estamos pequeños, ¿no? Así yo lo veo a Oscar con Aarón. No sé si lo ven a Oscar con Aarón. Así es como Dios nos quiere tener. Pero a veces nos queremos bajar de su lado, de su presencia, y corremos riesgos innecesarios cuando Dios quiere tomar el control de nuestra vida. Y yo les digo, iglesia, que debemos buscar de corazón la dirección de parte de Dios. Debemos someternos en obediencia a su voluntad, a su palabra. En un tiempo cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, Moisés hizo una declaración grande, hermosa. Hoy nos vamos y nos extendemos hacia ese reino, el gobierno que Jehová, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, nos da, el Dios eterno. Y ese es el reino de Dios, es eterno. No tiene fin. Y ese es el reino al cual nosotros tenemos que ser ciudadanos de Él, permanecer en Él. Dice la Escritura que Él nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz admirable. Y para permanecer en Él tenemos que apartarnos de aquellas cosas del pasado. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que vivir en santidad y dirigirnos hacia el lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo no sé en este momento qué puede estar perturbando tu mente. Yo no sé qué puede estar distrayendo tu corazón. De repente los planes que ya tienes programado, porque tal vez tenemos programado muchas cosas en esta semana o a fin de mes, o metas que alcanzar en el año. Ya tienes muchas cosas. Pero si no pones a Dios en primer lugar, no podemos estar hablando del reino de Dios. Amén, iglesia. Aquí estamos por un tiempo. La vida aquí en la tierra es temporal, pero lo que Dios nos está preparando es para lo eterno. Y recordemos esto. Recuerda tu ciudadanía. Recuerda tu nacionalidad. Eres un hijo del reino de Dios. Conversamos con ministros de Dios y nos dábamos cuenta nosotros tenemos las mismas debilidades, tenemos las mismas luchas. A veces algunos pueden decir: para el pastor las cosas son más fáciles. Ay, ay, ay. ¿Las cosas fueron fáciles para Juan el Bautista? ¿Y qué dijo Jesús de él? Que de los hijos de los hombres nacidos de mujer no hubo mayor profeta que Juan. Mire, no ha habido mayor profeta que Juan. ¿Y Juan dónde vivía? En las casuarinas, en la molina. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿Qué comía Juan?
en Rodicio, iba a Rokis, Norquis. No, langostas y miel, insectos. ¿Cuántos han comido insectos aquí? Guácala. Nos fuimos a Tarapoto y me mostraron el suri. ¿Comemos? No, yo no voy a comer eso. Ahí no. Pero Juan comía langostas y miel. Él se conformaba con lo necesario para su cuerpo. Porque el llamado que él tenía era un llamado tremendo, era un llamado grande. Iba a preparar el camino. Hermano, no consideren la aflicción o el tiempo de dificultad momentáneo, porque viene un peso de gloria mayor sobre tu vida. Si crees y confías y dejas que el reino de Dios venga con plenitud a tu vida, no va a tener comparación lo que está por venir. La Escritura dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y yo lo creo así. Yo lo creo así, hermano. Así que si tú estás pasando momentos difíciles, ya sea económicos, ya sea de salud, ya sea familiares, personales o espirituales, yo te digo, hermano, confía, arrepiéntete y deja que el reino de Dios venga a tu vida. Voy a hacer solamente un solo llamado. Si tú quieres que el reino de Dios venga a tu vida, yo te voy a pedir que salgas aquí adelante. Sabes tú de tus luchas, sabes tú de tus pensamientos, sabes tú de los deseos de tu corazón, sabes tú de tu condición. Pero si en esta mañana tú le dices, Señor, venga tu reino, que se haga su voluntad en ti. Amén.